Vamos a dar inicio al acto donde la Honorable Academia Nacional de Medicina realizará la incorporación del señor miembro correspondiente con residencia en Canadá, doctor Carlos Alberto Brailovsky. En la mesa principal se encuentran presentes el señor presidente de la Honorable Academia Nacional de Medicina, académico Manuel Luis Martí, el doctor Carlos Alberto Brailovsky, y el señor secretario general de la Honorable Academia Nacional de Medicina, académico Antonio Raúl de los Santos. Además, nos distinguen con su presencia en el auditorio el señor vicerrector del Instituto Universitario del Hospital Italiano, doctor Diego Feingold, el señor vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, doctor Luis Nicolás Ferreira, la señora decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, doctora Ana Lía Recalde, el señor decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, doctor Carlos Spector, el señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana, doctor Roberto Cherkovsky, el señor decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, doctor Raúl Valdés, el señor decano del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, doctor Barceló, doctor Félix Echegoyen. En representación del señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, el señor director de la carrera de Medicina, doctor Hernán Seoane, el señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, profesor Gerardo Mar La Rosa, señores presidentes y representantes de academias nacionales, señores expresidentes de la Honorable Academia Nacional de Medicina, señores miembros del Consejo de Administración, señores asesores, señoras y señores académicos. Para dar inicio formal a este acto de incorporación, vamos a escuchar la palabra del señor presidente de la Honorable Academia Nacional de Medicina, académico Manuel Luis Martí. Para la Academia Nacional de Medicina, este es un día de fiesta, porque estamos incorporando a una persona que nació en nuestro país, que se desarrolló en nuestro país y que por circunstancias diferentes de la vida estuvo en el exterior, en primer lugar en Francia y luego en Canadá, ya desde hace muchísimos años. Cuando una persona se va del país donde ha nacido, especialmente si es argentino, tiene distintas posibilidades de plantearse la existencia. Una de ellas es permanecer siempre afuera, tomando mate y escuchando a Gardel, es decir, en forma melancólica, pensando siempre en el país que se ha dejado. La otra es estar en ese lugar donde le ha tocado y adaptarse perfectamente al mismo, recordar sin nostalgia su pasado y tratar de sobrevivir de la mejor forma posible. Hay otra actitud, que es la que el que está afuera y tiene un ligero resentimiento con el país que dejó. Para la Argentina realmente uno puede tener resentimientos, más cuando se tuvo que ir por una cuestión de obligación, casi de exilio. Nuestro país, como todos sabemos, siempre ha estado en crisis. Desde que yo nací, por lo menos, tengo esa idea de que siempre tenemos un periodo más o menos estable y después las cosas se vienen abajo y así continuadamente podemos sobrevivir. Y evidentemente en alguna de esos bajones es posible que alguien se vaya del país y que quede con un ligero resentimiento con el mismo.
El caso del doctor Brailovsky no es este, por cierto. El caso del doctor Brailovsky es el de una persona que se ha establecido en un país, que ha desarrollado su inteligencia y sus talentos en ese país, que recuerda a su alma mater existencial, que es la Argentina, pero que no tiene esa nostalgia, esa melancolía que puede negativizar la actividad de una persona. Es sin duda alguna un profesional que ha desarrollado toda su carrera con un nivel de excelencia notable. Comenzó estudiando la biología celular, después fue por un tiempo nomás a Canadá para trabajar en anatomía patológica y comenzó luego su verdadero camino, el que lo llevó, digamos, a todo el desarrollo de su personalidad, que es la educación médica, y donde fundamentalmente en el campo de la evaluación de los estudiantes de medicina es una autoridad mundial. El doctor Brailovsky tiene en la Argentina importantes raíces. Su padre fue médico, fue un gran médico clínico y además fue periodista. Yo tuve el honor de conocerlo en el diario La Nación, donde trabajé muchos años como editorialista, y él era un periodista con todo, al mismo tiempo de ser un médico con todo, porque era un gran clínico y era, por otra parte, el médico de los dueños de los directores del diario. Aparte de eso, era un periodista con todo. Fue el único médico que llegó a jefe de redacción del diario La Nación. Y era jefe de redacción y era médico. Y además era un hombre de bien, era un hombre ejemplar, una gran persona, de una gran bondad y benevolencia, como para que lo recordemos siempre. Muchos lo recordarán como el doctor Braille, que era su seudónimo para escribir artículos médicos en el diario de La Nación. Es decir, que el doctor Brailovsky está establecido, se ha desarrollado, ama el país donde trabaja y lógicamente tiene un muy buen recuerdo de la Argentina. En este sentido, para él, que la Academia Nacional de Medicina le otorgue su membresía es sin duda alguna un gran honor. Pero al mismo tiempo, para la Academia Nacional de Medicina, yo pienso que es un honor mayor. En primer lugar, porque es un hombre que se formó con nosotros, con todos nosotros, es uno de los nuestros, habla perfectamente como nosotros el castellano. Es un hombre que se formó como nosotros, con nosotros, que salió de nuestras fronteras y demostró lo que puede hacer un profesional argentino bien formado para desarrollarse, para orientar, para dirigir, para dar realmente caminos en el conocimiento, en la educación y en la medicina. Es decir, que acá hay dos hechos que provocan alegría. Uno, el que para el doctor Brailovsky, en ser reconocido en su país al que él quiere y en donde está en el recuerdo mientras se encuentra establecido en otro lugar donde ha desarrollado
al máximo todas sus potencialidades. Y para la academia, este reconocimiento a un hombre argentino, a un hombre que se formó con nosotros, que es uno de nosotros y que pertenece desde ahora a este núcleo que se presume que es de excelencia entre los profesionales de la medicina de nuestro país. Doctor Brailovsky, en este momento yo le voy a entregar el diploma que lo certifica como miembro correspondiente nacional con estadía en el extranjero de esta Academia Nacional de Medicina. Para nosotros es un gran honor poder otorgarle este lugar entre nosotros. Piense entonces que desde este momento esta es también su casa. Muchas gracias. Muy bien, señoras y señores, a continuación el señor secretario general de la Honorable Academia Nacional de Medicina, académico Antonio Raúl de los Santos, realizará el elogio académico del doctor Carlos Alberto Brailovsky. Señoras, señores, la educación médica en diversos aspectos del pre y posgrado ocupa en forma excluyente el interés del doctor Carlos Brailovsky en los últimos 30 años de su vida. Testimonio de esa dedicación es la abrumadora cantidad de títulos, reconocimientos y distinciones que le fueron acordadas. En 1993, medalla de oro otorgada por contribuciones excepcionales en educación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima. En 1994, diploma de honor otorgado por contribuciones excepcionales en educación, Universidad Nacional de Tucumán. Entre 1994 y 2007 se desempeñó como consultor para la implantación de nuevas normas de evaluación de las competencias clínicas en medicina interna y medicina de familia en el Ministerio de Salud de Cataluña, Barcelona. Más tarde, integrante de la misión para evaluar la factibilidad de un proyecto de salud comunitaria y medicina de familia en La Habana, Cuba. Diploma de honor otorgado por contribuciones excepcionales en educación, huésped distinguido de la Universidad Trujillo de Perú, miembro honorario del College de Medicina de Famille de Canadá, otorgado por sus aportes excepcionales a la medicina de familia. Entre 1997 y 1999, consultor para el desarrollo e implantación de un nuevo programa de estudios médicos en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Proyecto subvencionado por el Banco Mundial. En 2000, premio otorgado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional al mejor trabajo titulado Salud Comunitaria en Villas de Emergencia de Lima, evaluación de los miembros del equipo de salud, desarrollado en forma conjunta con representantes de Francia y de Canadá. En 2002, premio Ian Hart por contribución excepcional a la educación médica, otorgado por la Asociación Canadiense para la Educación Médica. En 2004, presidente del Comité Científico Internacional y del Comité Científico Nacional del 11º Conferencia Internacional en Ottawa sobre Educación Médica. Logros sobresalientes en la educación médica en el Canadá en el 2006. Presidente del Comité para el Desarrollo de Métodos Diagnósticos para la Evaluación de la Competencia Clínica, su especialidad, para médicos emigrantes al Canadá, proyecto conjunto de los Ministerios Canadienses de Salud y Educación. Y por último, pero no lo último, el Colegio de Médicos de Familia de Canadá lo ha seleccionado como destinatario del premio del año 2017 en reconocimiento a la trayectoria por su contribución y logros a lo largo de una vida en investigación en medicina de familia. Pero como quiere el poeta, si lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado, es conveniente comentar brevemente las raíces de Carlos. Carlos Alberto Brailovsky nació el 16 de octubre de 1939 en Buenos Aires. Hizo su bachillerato en la Escuela Normal Mixta de Avellaneda.
Con una visión profética de su futura vida en Quebec, eligió cursar idioma francés en el primer ciclo del secundario e inglés en el segundo. Su padre, médico, ejerció una gran influencia sobre él. El doctor Jacobo Brailovsky, hombre de gran cultura, practicó activamente la medicina asistencial y fue periodista destacado de La Nación, como ya fue dicho. Tuve el privilegio de atenderlo en sus últimos meses. En 1956 ingresó a la Facultad de Medicina y 2 años después fue designado ayudante de anatomía normal de la cátedra del profesor Vicente Gutiérrez. Por promedio de calificaciones, fue sucesivamente practicante menor externo, menor interno y mayor interno del Hospital de Clínicas, donde se lo ve al doctor Brailovsky, sentado en el medio, con otros distinguidos médicos que conocemos y que practican con nosotros, y sobre todo su gran amigo, el doctor Mucio, que gracias a Dios está presente con nosotros. El doctor Mucio participaba, eso me lo ha contado muchas veces Carlos, participaba en las angustias previas a los exámenes, en la satisfacción de los exámenes que rendían con gran éxito, y además por la afición por el motociclismo. Además de estas diversiones, Carlos y Santiago participaron en trabajos de investigación en temas de la naciente cirugía cardiovascular de la Argentina. Estos son algunos títulos publicados en la Semana Médica, en la Revista Argentina de Educación Médica, de la revista de la Asociación Médica Argentina, donde estaban haciendo investigaciones muy precoces, muy tempranas, en cirugía cardiovascular. El líder de ese grupo era el doctor Guastavino, y cabe señalar que la fecha de estas publicaciones tenía el doctor René Favaloro todavía practicando la cirugía general en Jacinto Arauz, para que comprendan la importancia y la precocidad de la orientación de este grupo de jóvenes todavía estudiantes y luego médicos del Hospital de Clínicas. Graduado de médico con diploma de honor en 1961, 2 años después obtuvo una beca de estudios de posgrado que le permitió trabajar durante 6 años en el Cancer Research Center en París, en el área de biología celular y molecular. En ese ámbito científico, un curso sobre estadística aplicada a la medicina en la Universidad de París le planteó un dilema semejante al del apóstol Pablo en el camino a Damasco. En 1968 se radicó en Canadá, donde transitó simultáneamente 2 caminos que, aunque paralelos, tenían varios puntos en común. Luego de alcanzar el máster en Medical Education de la Universidad de Laval, complementado con el título de perfeccionamiento en Pedagogía de la Universidad de Montreal, en 1986 culminó sus estudios de doctorado en psicometría en la Universidad de Laval. En cuanto a la actividad médica, recibió la habilitación para el manejo de radioisótopos emitidos por la Comisión de Energía Atómica y otras energías de Saclay, Île-de-France, París, y se desempeñó hasta 1988 como profesor adjunto, asociado y por último titular del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sherbrooke, en Canadá. En ese lapso, en 1984, reviviendo los años de ayudante en Buenos Aires, recibió la certificación docente en anatomía humana macroscópica emitido por la New York Medical School, y en 1987 se le otorgó el permiso para la práctica médica en Quebec y el certificado de especialista en medicina familiar asistencial. Paulatinamente, la actividad en educación médica fue desplazando a las responsabilidades profesionales para culminar en el Centro de Evaluación de Ciencias de la Salud, el famoso CESUL, de la Universidad de Laval, en la ciudad de Quebec, donde se desempeñó como director durante 19 años y ahora lo cuenta como profesor emérito. Desde allí, una verdadera base operativa, Carlos participó en el diseño y supervisó en Canadá los exámenes clínicos objetivos estructurados, cuya aprobación es prerequisito para la habilitación profesional autónoma de médicos que habían completado su residencia de medicina familiar. Las tareas formativas y evaluativas desarrolladas en el CESUL tenían una calidad acorde con las normas más estrictas de las ciencias de la educación.
Participaban alrededor de 15 personas con distintas capacidades: médicos, enfermeras, expertos en computación, estadígrafos, secretarias, administrativos. Tengo algunas fotos de ese momento. Esta es la Facultad de Medicina de la Universidad de Laval. El CESUL, Carlos, corregime, estaba acá abajo, entrando a la derecha. Esta era una reunión de trabajo donde se estaba preparando un examen que se iba a tomar en la ciudad de Montreal, donde estaba la dificultad de que había que traducir absolutamente con una fidelidad total el idioma inglés y el idioma francés las evaluaciones de los médicos residentes que se iban a habilitar para la práctica. Y acá tienen algunos miembros del equipo, y aquí tienen, recuerdo bien, a esta señorita que era una enfermera, Nathalie, que entre otras tareas se dedicaba al control de la estabilidad de los programas que manejaban los pacientes estandarizados. Es decir, que los pacientes no debían cambiar el libreto, y eso lo verificaba Nathalie. Pero no solo Canadá se benefició con sus conocimientos y experiencias, sino que su influencia alcanzó a muchas universidades americanas y europeas. En nuestro país, el vigor de su pensamiento se ha manifestado en numerosos viajes con participaciones activas, en las que su carácter pausado y su tono de voz conciliador han introducido profundos cambios que sin duda han ayudado a actualizar y mejorar la educación médica y, por consiguiente, la calidad de los componentes del equipo de salud. El doctor Brailovsky está casado con Nancy, una filóloga y pedagoga de origen chino. Tienen 5 hijos y ambos son amantes de la vida al aire libre y de los deportes. En los últimos tiempos, Carlos practicaba ciclismo, llegando a recorrer un promedio de 4.000 a 5.000 kilómetros por año. Repito, 4.000 a 5.000 kilómetros por año. Pero lamentablemente debió abandonar esta práctica por un grave accidente del cual afortunadamente ya está totalmente repuesto. Como buen científico, goza del arte, en particular la música y la pintura. Por estas razones humanas y científicas, nos congratulamos por la incorporación del doctor Carlos Brailovsky a esta Academia Nacional de Medicina y esperamos que este ámbito sea para él una nueva tribuna para la promoción de la educación médica, que lo tiene como uno de sus líderes. Carlos, bienvenido a casa. No, muchas gracias por todas estas tan amables palabras que me han dirigido y que han resumido acerca de mi carrera. Ahora, siempre es peligroso. Muchas gracias, como yo se lo dije personalmente al presidente de la Academia. El problema cuando un buen amigo presenta y hace una presentación como hizo Raúl de los Santos, es que son presentaciones en general muy sesgadas por el afecto de amistades de muchos años que comenzaron cuando éramos practicantes en el Hospital de Clínicas y que ha continuado desde los años 60 y algo, 60, 61, 62 hasta hoy. Así que muchas gracias por tu presentación. Para mí es un gran honor que se me haya nombrado como miembro asociado correspondiente de la Academia Nacional de Medicina, y espero no defraudar a aquellos que han puesto confianza en mí para actividades probablemente futuras de colaboración. Como se me ha pedido que hiciese una presentación hoy para aceptando mi participación a la Academia de Medicina y reflexionando con algunas de las personas con quien he hablado, pensamos que un tema interesante que puede ser, que es un tema muy actual tanto en la Argentina como van a ver, yo espero compartir con ustedes en muchos países del mundo y en particular en Canadá, que es como daré algunos ejemplos, que es donde yo vivo, donde conozco mejor todo lo que está pasando, acerca de los criterios de admisión en Facultad de Medicina y por qué y para qué hay que tener criterios de admisión.
yo pienso presentar algunos contextos, sin importancia de los contextos para las decisiones de admisión, algún par de ejemplos, todo lo que implica la responsabilidad y la imputabilidad social de las facultades y las instituciones universitarias y en particular de medicina. Voy a hacer simplemente mostrar, sin entrar en una gran charla psicométrica ultra especializada, de algunos criterios e instrumentos con las fuerzas y las debilidades, pero va a ser una enumeración y algunas conclusiones de por qué y para qué es necesario tener criterios de admisión en Facultad de Medicina. Ahora, me gustaría hacer y reflexionar, también un poco con ustedes, ¿qué significa todo este recorrido de un estudiante desde que aceptamos que entre hasta que termine y pueda ejercer la profesión? Y en particular, ¿cuál es el impacto de las decisiones que podemos tomar diciendo este individuo puede ser médico o puede no entrar, y en ese momento evidentemente no entra en el recorrido? Es decir, que cuando un estudiante solicita la admisión a la Facultad de Medicina, ingresa en el camino de la educación médica. Es un camino largo, complejo y probablemente muy difícil. La intención de la etapa de la admisión es de varios tipos. Primero es que hay que identificar o tratar de identificar aquellos candidatos que completarán de manera satisfactoria su condición académica, su formación académica. Y no es algo simple, creo que lo voy a poder compartir con ustedes. Y además predecir quién se convertirá en un médico competente. Y esto es el desafío mayor que tenemos a los que nos interesamos y los que estamos en los sistemas de admisión de nuestras facultades. Históricamente hay muchas solicitudes de ingreso a las facultades de medicina, pero en general, no en todos lados del mundo, pero en general las plazas son limitadas, hay cupos, y eso exige que haya criterios académicos bien desarrollados para tomar decisiones, quienes van a poder entrar a esas plazas limitadas. Ahora, lo que sí es universal es que en general, en todos los países del mundo, se seleccionan los estudiantes que tienen altas notas en todo lo que es preuniversitario y que es una exigencia muy mínima a través de distintos países. Ahora, se postula que con excelentes resultados académicos, todas las habilidades, destrezas y actitudes pueden adquirirse con un buen entrenamiento. Eso se postula, y les pido que retengan la palabra postura, pero se postula, pero no existe, realmente no existen pruebas absolutas. Porque la literatura y la experiencia nos muestra que no podemos asumir que todos estos candidatos podrán ser entrenados para ser médicos globalmente competentes. Y eso es uno de los grandes problemas de todos los sistemas de admisión y de selección de estudiantes. Esto está en relación con la dicotomía de aptitudes y actitudes potenciales. ¿Por qué? Porque hay actitudes o elementos, aptitudes cognitivas que giran alrededor de todo lo que son los conocimientos propios a la profesión. Yo los resumo en 2 palabras: conocimientos clínicos, pero es algo muy complejo y muy multivariado. Y luego todo el aspecto que ahora se tiene de más en más cuenta, que son todas las aptitudes no cognitivas, las capacidades no cognitivas que tienen que ver con la empatía, con la comunicación, con la integridad, el profesionalismo, la ética y demás, que en este momento se le da tanta, sino más importancia que a todos los aspectos cognitivos específicos de la profesión. Ahora, el desafío para las facultades de medicina es doble. Primero, seleccionar estudiantes que uno espera que serán académicamente exitosos. Y, además, llevarlos a ser clínicos competentes. El desafío que tenemos es doble: haber seleccionado los buenos, los que potencialmente van a poder serlo, pero sobre todo nosotros como docentes, llevarlos a ser clínicos competentes. Evidentemente, éxito académico y competencia clínica no son mutuamente excluyentes, ambos pueden estar. Sin embargo, el éxito académico no es necesariamente el precursor
de la competencia clínica. Se puede tener un gran éxito académico y, sin embargo, no ser un buen clínico, no ser un buen médico cuando se llega a la salida de la profesión. Ahora, yo por mis actividades, que amablemente Raúl de los Santos enumeró muchas de ellas, he participado a muchas visitas de acreditación institucional en diferentes países del mundo, y es claro que los criterios de admisión difieren muchísimo entre facultades al interior de un país y entre países. Pero hay un consenso general de lo que significa, lo que son los atributos necesarios para ser un médico competente. En eso hay congresos, hay discusiones internacionales, hay federaciones internacionales de educación médica, de decanos, de rectores, y hay un consenso, una visión más o menos global de lo que se espera para ser un médico competente, de lo que nosotros llamamos en nuestra jerga la competencia mínima aceptable para poder ejercer de manera autónoma la medicina. Eso es el atributo necesario mínimo que uno espera de nuestros jóvenes profesionales egresados. Ahora, no hay duda que tener en cuenta la validez política y social de los sistemas de selección, porque los sistemas de selección están muy en relación con los contextos sociales y políticos que vamos a abordar dentro de un momento de los distintos países. No voy a hablar de política de países, pero depende de visiones políticas y sociales de los distintos países, son contextos distintos de un país al otro. Y esto concierne el tipo de candidatos, el tipo de facultades y la organización de las facultades de medicina, los gobiernos, porque hay políticas de salud, políticas de organización de estudios, políticas pedagógicas que cambian de un país al otro, no cambian necesariamente con cambios de gobierno, pero sí de un país al otro, con gobiernos con visiones diferentes. El público, las necesidades, las expectativas del público, de la población, frente a qué es el médico esperado para tomar en cargo a sus propios problemas, sus propias necesidades, y por supuesto los colegios profesionales que juegan un rol, que tienen un rol muy importante también en la definición de los perfiles profesionales necesarios para tomar en manos a la población. Ahora, Flexner, en 1910, hizo un informe, muchos de ustedes quizás hayan oído hablar de él, que se llama Report on American and Canadian Medical Schools, que le pidió la Fundación Carnegie que analizase todo lo que estaba pasando en la Facultad de Medicina en Estados Unidos y en Canadá. Es un informe que ha sido muy importante, que en pedagogía se habla mucho, pero cuando yo lo estaba releyendo, que yo lo tengo, inspirándome para lo que iba a decir hoy, sonreía porque en educación médica todo el mundo habla del informe Flexner y me hace pensar también a la Biblia y al Capital de Marx. Todo el mundo habla, pero nadie los ha leído, pero todo el mundo habla de ellos. Y Flexner, los subrayados son míos, ya en 1910 decía que en la práctica las facultades de medicina son un servicio público. Estas no deben ser reguladas por el Estado. Utilizan los hospitales públicos basados en la naturaleza social de sus servicios y no pueden despegarse de la crítica social y de su control. Es algo absolutamente actual, es lo que estamos viendo ahora, los que estamos en organización de estudios médicos, y sobre todo con un sentido social, que voy a llegar en una de las últimas cosas que les voy a decir, la importancia de todo lo que es la responsabilidad social de las facultades de medicina, la imputabilidad social tanto de las instituciones como del producto de las instituciones, es decir, de los médicos. Además, Flexner dijo algo interesante. En sus análisis de la admisión en las escuelas de medicina constató que todo aquel que no fuese totalmente mediocre debía ser admitido en facultad de medicina. Él lo mencionó criticándolo, diciendo luego en su informe que no debía ser así, que no debía ser, y estamos hablando de 1910, que todo el mundo, simplemente por querer entrar en facultad de medicina, debía ser admitido
en los estudios médicos. Esto sigue siendo totalmente muy actual, un siglo y medio después que él hizo, un siglo de 30 años después del que presentó su informe. Ahora, antes de Flexner, en los años 1000 AC, y AC por favor no lo interpreten como antes de Carlos, sino antes de Cristo, había ya selección estricta para entrar a rangos administrativos en China, para todo lo que era el mandarinato, que eran los altos funcionarios del gobierno. Luego, en los años 520, la Biblia menciona el concepto de selección para ciertos cargos religiosos, que se llama el Talmud de Babilonia, y en la Universidad de Cambridge, ya en la época mucho más moderna, se comienzan a utilizar exámenes de admisión escritos en 1858. Es decir, que ya toda la visión o toda la percepción de la selección para cargos en particular, para situaciones en particular, en los que se necesita desarrollar expertezas particulares, se pedía o se exigía una selección. Ahora, en todo esto, cuando uno mira la literatura, sorprende que no había ningún tipo de estándares. Todo se hacía simplemente por intuición. Esta persona puede ser, esta persona no puede ser, salvo que en ciencia y en evaluación sobre todo, la intuición no reemplaza la experticia. También se tenía muy poco en cuenta, por no decir nada, la responsabilidad y la imputabilidad institucional y social, dejando entrar a todo el mundo y sin tener ninguna garantía que iban a poder ser profesionales competentes. Ahora, además, en todo lo que concierne la evaluación, que sea para la selección o más adelante, la evaluación de los aspectos cognitivos se convirtió en omnipresente durante el siglo XX y continuó en el siglo XXI. Yo recuerdo cuando comencé mis estudios de maestría y luego los de doctorado, solo se hablaba de lo que era cuantitativo, jamás se hablaba de lo cualitativo. Recién a fines del siglo XX y en estos primeros años del siglo XXI se empieza realmente a dar una importancia mayor a todo lo que es lo cualitativo, además, como lo vamos a ver luego, en los modelos de selección para ingreso en las facultades de medicina. Ahora, hay dos grandes tipos de medidas: los logros académicos y los test de aptitudes para los ingresos en facultad de medicina. Ahora, en la mayor parte de los países, las medidas, lo que uno mide para tomar decisiones en la selección de estudiantes, están basadas en las calificaciones en las escuelas secundarias, en general, salvo en países que además tienen los colegios, que son las instituciones que están entre las escuelas secundarias y las universidades, es decir, son las formaciones presecundarias, preuniversitarias, y que en Canadá y en Estados Unidos los llamamos nosotros los colegios, los colleges postsecundarios, que son indispensables para poder entrar al nivel universitario. Entonces se tienen en cuenta o las calificaciones de las escuelas secundarias, que creo que en parte es lo que se hace, no sé en Argentina, pero en muchos países de América Latina, y en el Canadá y en los Estados Unidos son los colegios postsecundarios. Ahora, uno de los problemas que se plantean cuando se toman en cuenta las notas de los colegios o las notas de las escuelas secundarias es la imposibilidad de comparar los distintos establecimientos secundarios o postsecundarios entre ellos. En Quebec se ha hecho algo muy, además estadísticamente muy único, muy interesante, que ahora se está aplicando en otros lados del mundo anglosajón, que se ha desarrollado todo un método estadístico que permite ajustar y poner sobre una misma escala comparativa las notas de todos los colegios preuniversitarios. Eso es muy interesante. Nosotros tenemos 52 colegios preuniversitarios en la provincia de Quebec y ahora están todos absolutamente sobre la misma escala, es decir, que se pueden comparar los estudiantes que salen de uno o de otro colegio preuniversitario en las decisiones que se toman para el ingreso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Salvo en América del Norte, hay muy pocos estudios y evidencias del poder predictivo de los test y de aptitudes y conocimientos para tomar decisiones para ingresar o para aceptar en medicina. Y sin embargo son muy populares en muchísimos países.
Se utilizan en varias facultades de medicina de habla inglesa en el Canadá y en todas las de Estados Unidos. No se utilizan en las 3 facultades de habla francesa de Canadá y en algunas otras facultades de habla inglesa no se utilizan los test de aptitudes como elementos de decisión para el ingreso, para la selección de estudiantes. Ahora, hacia el ejercicio profesional, en la antigüedad el conocimiento médico se pasaba de padres a hijos, era la tradición. En la Europa medieval se vio la aparición de cofradías, son las guildes médicas, que son los precursores de los colegios profesionales o de los colegios gremiales médicos, y más adelante las reglas, las reglas, además, en todas esas guildes eran totalmente rígidas, mantenidas por códigos estrictos, secretos, como en las logias masónicas, que las logias masónicas no comenzaron como uno las ve ahora de los masones, sino que las logias masónicas estaban formadas por los constructores de catedrales, eran los escultores de piedra, eran los escultores que desarrollaban una experticia muy particular y mantenían toda esta experticia de manera secreta. Eso fue después muy copiado para la entrada y para la selección a las distintas guildes médicas o de otras profesiones. Ahora, actualmente en el mundo anglosajón, europeo, en ciertos países asiáticos, la selección es terriblemente competitiva. La selección de estudiantes está regida por medidas psicométricas de logros académicos y evaluación de calidades personales. Pero es imposible aislar la selección de estudiantes de los contextos sociales, políticos y económicos locales. Y eso da un tinte muy particular, y ya lo vamos a ver, a las decisiones que se puedan tomar para la selección. Y luego las diferencias contextuales entre países y culturas van de par con diferencias en los métodos de selección de los estudiantes. Ahora, reflexionando a todas estas cosas, yo pienso que puede haber más, esto no es limitativo, y luego si hay unos minutos para intercambiar podremos hacerlo, pero creo que la selección de estudiantes es una decisión de gran importancia, por lo menos por 4 razones fundamentales. Primero, en los países que tenemos una selección muy estricta de admisiones en Facultad de Medicina, la tasa de abandono es muy baja, lo que implica que admisión es equivalente a graduación en facultad y luego en residencias. En Canadá es un país en el que para poder ejercer medicina es obligatorio pasar a través de un sistema de residencia, es decir, que entran en facultad de medicina, terminan medicina, entran en residencia y luego terminan las residencias. Es decir, que ser admitido, y por eso uno dice un poco en broma, el mejor predictor para terminar una residencia médica es ingresar en Facultad de Medicina. Una vez que se está dentro de la Facultad de Medicina, en general, y van a ver, la tasa de abandono en Canadá es prácticamente nula o ínfima. Ahora, es interesante porque hay un estudio de un profesor israelí que publicó en Medical Education en 1994, que dice que en la mayor parte de los países occidentales la tasa de abandonos es tan baja, los subrayados son míos una vez más, que el proceso de selección representa el umbral que hay que cruzar para no solo entrar en Facultad de Medicina, sino también para ser admitido en el mundo prestigioso, en el club exclusivo que es la profesión médica. Eso podríamos discutirlo o no, pero me gustó esta frase porque comparto en gran parte lo que él dice. La segunda razón, y esta me parece que es algo que tenemos que reflexionar como docentes y como decidores de los ingresos en Facultad de Medicina. Los médicos están en primera línea en todo lo que concierne la salud pública en general. Es decir, que juegan este y otros roles en promedio durante 40 años después de graduarse. Si se gradúan a los 26, 27, 30 años, van a ser activos hasta los 65, a veces hasta los 60 años. ¿Y esto qué quiere decir? Que las decisiones que se toman hoy pueden condicionar el carácter de la profesión médica durante alrededor medio siglo por cada estudiante admitido. Es decir, hay que reflexionar a la decisión que se toma cuando se admite un estudiante en medicina. Ese estudiante que entra va a tener influencia sobre toda la profesión médica
dependiendo de lo que él haga, evidentemente, pero vamos a ver todo lo que puede hacer un médico, que esa es la cuarta razón que me parece importante, pero durante medio siglo va a tener impacto sobre el sistema de salud. Es algo mayor. Tenemos una responsabilidad mayor cuando tomamos la decisión de admitir a algún individuo en los estudios médicos. ¿Y por qué esta influencia? Vamos a ver en la cuarta razón. Los médicos tienen una imagen muy favorable en la población, en general en el mundo es así, un estatus social alto, y gozan de ingresos mucho más importantes que la población en general. Es decir, que tienen también impactos en el sistema socioeconómico de la sociedad. Y finalmente, y esto sale de la segunda razón que acabo de mencionar, hay muchos elementos importantes que conciernen a la persona que gradúa con un título médico. Son miembros de comités que definen políticas, y esto hasta puedo hablar por experiencia personal, pero de muchos de mis colegas que rodean en el mundo en el que yo me muevo. Miembros de comités que definen políticas universitarias, políticas de salud, políticas del país. Contactos con diversas agencias de gobierno, nacionales e internacionales. Contactos con fundaciones privadas. Muchísimos médicos funcionan e interactúan con agencias y fundaciones privadas de grants, de soportes, de subvención y demás. Oportunidades para influenciar comportamientos y agendas de investigación a niveles nacionales e internacionales. Es decir que estos individuos que aceptamos y que entran en el sistema, en ese camino de la medicina, muchos de ellos cuando se gradúan van a tener esta influencia tan importante, muchos de ellos durante casi medio siglo o 40 años, en todos estos aspectos que no son, por supuesto, reduccionistas. Habría muchos más ejemplos que podría darles, pero por eso lo pongo de una manera muy simple, como etcétera, pero que tienen impactos mayores. Estos son elementos en los que tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, que en pocas palabras podemos decir que las políticas que gobiernan la elección de estudiantes en facultades de medicina han conformado el carácter de la profesión médica a través de la historia y siguen conformándolo. Muchos de los que estamos en esta sala son y somos médicos académicos, médicos que ocupamos posiciones en las que podemos influenciar de manera muy fuerte el carácter de la profesión que estamos ejerciendo a distintos niveles, no todos al mismo nivel, pero a distintos niveles. Es decir, que admitir un estudiante en Facultad de Medicina tiene consecuencias políticas, sociales y económicas que van mucho más allá que del simplemente es una palabra que digo entre comillas, convertirse en médico. Ahora, uno de los problemas grandes que condiciona la selección de postulantes en medicina está en relación con los cupos de admisión. De más en más países fijan cuotas de ingreso. Esto es algo que se está convirtiendo en algo universal. Yo a veces planteo y discuto, pues yo estoy en esto, soy activo en todas estas áreas. Cuando se habla de ingresos restrictos, subrestrictos o no control de admisión, es un elemento que aparece muy a menudo, pero de más en más los países fijan cuotas de ingreso. Y esta decisión puede deberse a diversas razones que pueden ser políticas, sociales o financieras. Un ejemplo que yo conozco muy bien es lo que está pasando y lo que pasa en Canadá desde hace muchos años. Tanto el número de ingresos en Facultad de Medicina está muy bien regulado, como así también el acceso al ejercicio médico. El sistema canadiense es un sistema de un asegurador único que es el Estado y que controla desde el comienzo hasta el final de no solo el acceso a la profesión, el ingreso a Facultad de Medicina, el acceso a la profesión y el ejercicio de la profesión está muy bien regulado, pero de manera totalmente consensual entre los ministros de Salud Pública, los ministros de Educación, las facultades de Medicina y los colegios médicos. En Canadá tenemos 10 provincias que controlan cada una el ejercicio médico en su propia provincia, al punto que un médico egresado en la provincia de Quebec que quiere ejercer en otra provincia tiene que hacer toda una serie de trámites porque cada provincia planifica muy bien el número de profesionales que necesita para que se haga un buen
ejercicio profesional para que la población esté servida por la mano de obra médica como se supone que debe estar. Tenemos 10 ministerios de salud, tenemos 17 facultades de medicina, en la que hay 2.200 alrededor, entre 2.100 y 2.300 ingresos por año para 42 millones de habitantes, es decir, equivalente a la población de la República Argentina. No sé cuántos ingresos tienen ustedes en Argentina por año, no puedo comparar, pero esta es el retrato canadiense. Y entonces hay acuerdos interprovinciales para el número de médicos, el número de especialistas que se necesitan, el número de médicos, qué tipos de especialistas. Todo eso es un sistema que se va autorregulando y ajustándose a medida que el tiempo pasa. Y luego un Ministerio de Salud Federal que da una visión federal a lo que está pasando en todo el país. Pero los que son realmente los organizadores del sistema son los ministerios de salud en relación con las facultades de medicina y con los dos grandes colegios profesionales canadienses. Entonces está condicionado por el número de médicos necesarios en el sistema de salud. Hay una planificación provincial y nacional que es muy fuerte, al punto que se puede decir que se necesitan tantos internistas, tantos cirujanos generales, tantos gastroenterólogos, tantos ginecólogos o tantos médicos de familia. Y es así, no hay manera que un residente pueda querer hacer una residencia en cirugía, porque puede no haber puestos en residencia en cirugía, porque en la planificación se hace que en ciertos momentos están cubiertos los cupos. Es algo que funciona muy bien. El sistema nacional de salud y provincial de salud funcionan realmente muy bien en Canadá. Entonces son acuerdos entre facultades y ministerios, y el número de ingresos en facultad es idéntico o un poco menor al número de puestos de residencia disponibles, porque cada egresado tiene que tener acceso a un puesto de residente, porque si no hace su residencia no podrá ejercer medicina. Ahora, esto condiciona la coexistencia de cupos muy estrictos y selección de candidatos, evidentemente. Por lo tanto, la selección de candidatos debe ser lo más rigurosa y objetiva posible. De acuerdo al anuario de la Organización de la Salud, que por curiosidad fui a mirarlo también, preparando esta charla, se considera que Canadá, Suecia, Noruega y Finlandia son los 4 países que controlan de manera más estricta y más profesional el ingreso en Facultad de Medicina. La selección de candidatos debe ser lo más rigurosa y objetiva posible. Ahora, ningún candidato es discriminado, ni por origen, por sexo, por religión, por situación socioeconómica. Tenemos sistemas de becas que son muy generosos, y si los estudiantes, muchos de ellos vienen de familias que están en una buena situación financiera, tienen préstamos de honor, que son préstamos que duran toda la carrera sin intereses, y ellos empiezan a devolver los préstamos de honor un año después que tienen el diploma que les habilita para ejercer la profesión. Es decir, que eso hace que se discrimine realmente muy poco o nada por situación socioeconómica para entrar en la Facultad de Medicina. Es muy claro que tanto las autoridades académicas como las políticas médicas son conscientes de los impactos sociales de mal ejercicio médico, al punto que tenemos todo un sistema que verifica la calidad médica de médicos en ejercicio. Los colegios médicos, al azar, de manera randomizada, visitan consultorios para verificar, y no solo visitan consultorios, sino que hablan también con pacientes de médicos en ejercicio para hacer una verificación continua también de la calidad del ejercicio médico en la vida real. Y por supuesto que esto ha forzado a importantes estudios de análisis de todos los instrumentos utilizados para la selección de postulantes. Se utilizan test diagnósticos y práctica clínica. La utilización de test diagnósticas y práctica clínica demostró que los candidatos con buenas notas en ingreso y durante la formación tienen una práctica clínica mejor que aquellos que tenían notas más bajas. Y además es un trabajo que hicimos hace unos años, y hay muchas menos quejas de pacientes contra los médicos que obtuvieron mejores notas en habilidades de comunicación, profesionalismo y toma de decisiones.
Además, son los pocos que se ha podido demostrar en el mundo, hay 2 tests que han mostrado tener excelente poder predictivo de la práctica clínica profesional. Uno de ellos es el Medical Council of Canada Qualifying Examination y el otro es la certificación del Colegio de Médicos de Familia de Canadá. Y también han sido 2 trabajos importantes porque se ha hecho seguimientos de cohortes durante 5 años durante los estudios, graduación y 5 años después de graduación con indicadores de calidad de práctica médica. Es decir, que se ha podido demostrar y por el tipo de práctica que tenemos en Canadá ha sido posible hacer este tipo de estudios, cosa que es muy difícil en otros países que tienen otro tipo de sistema de salud. Ahora, la gran pregunta. La pregunta a la que usted me ofreciese $1 millón en este instante yo no podría contestar. Y creo que nadie puede contestar. Los postulantes no seleccionados hubiesen sido tan buenos médicos o quizás mejores que los que han sido admitidos. Para eso no hay respuesta. Evidentemente no hay respuesta porque uno hace una selección basada en criterios, y ahora voy a enumerar algunos de los instrumentos que se utilizan en las selecciones, pero no tenemos respuesta, no podemos saber si los no seleccionados hubiesen no sido mejores. Lo que sí sabemos es que los que seleccionamos son buenos. Estamos seguros de la calidad de nuestros egresados y la selección predice muy bien lo que pasa después. En algunos países han hecho otras cosas que a nosotros nos han parecido difíciles de manejar desde el punto de vista político. En Suecia y en Holanda ellos están satisfechos, pero utilizan un sistema de sorteo para seleccionar estudiantes que tienen antecedentes académicos por encima de un umbral predeterminado. Es decir, que si hay estudiantes que han tenido, por ejemplo, en Canadá, y en Suecia y en Holanda es lo mismo, quienes postulan son aquellos que están en el percentil 92 a 93 del preuniversitario, es decir, es la crema de la crema de la crema en los estudios preuniversitarios. Y tenemos ingresan de esa crema de la crema, ingresa entre el 8 y el 12% en Facultad de Medicina en Canadá. En Suecia también, salvo que ellos hacen una preselección y entonces de los 500 mejores, por sorteo van a seleccionar 200 o 250 que van a ingresar. Políticamente para nosotros, en mi sistema, nos parecía que era muy difícil el poder hacer un sorteo, teníamos que justificar de otra manera cómo seleccionábamos a nuestros estudiantes. Y como un ejemplo, en los países sin selección rigurosa se ve el porcentaje de deserción que giran alrededor de 40-50% en deserción en Facultad de Medicina. Y hablando ayer con algunos colegas argentinos, me dicen que en algunas facultades ha habido momentos que ha sido hasta más de 50% de la deserción. En Francia, que es un sistema que conozco bien también, el 80% de ingresantes a primer año no pasan al segundo año de estudios. Es decir, que hay 80% de deserción, con todo el costo social, financiero, la complejidad que se agrega a esta masificación de ingreso para poder ocuparse bien de los otros estudiantes, que van a decir, es un problema realmente de las imposibilidades de dar una buena enseñanza, de dar buenas prácticas a todos estos estudiantes que finalmente no va a pasar al segundo año de estudios. En Canadá la deserción es menor de 2% en el total, desde el ingreso hasta que terminan las residencias. Y en general, los que dejan sus estudios y lo hacen muy rápidamente, dejan los estudios porque realizan que se han equivocado de carrera, que no es lo que ellos querían estudiar. En general, hay algunos que realmente no se adaptan a la vida universitaria, que no pueden ir adelante, pero es prácticamente nula la tasa de deserción. En los países en los que hay un ingreso irrestricto o muy parecido a un ingreso irrestricto, forma parte de la dinámica de organización universitaria que permiten a los alumnos que no aprueben sus exámenes repetir años y continuar sus estudios, porque pueden retomar
un año, y creo que eso es algo que pasa en la Argentina, y eso tiene un impacto mayor, porque si hay un porcentaje de estudiantes que repiten el año, aumentan el peso de las cohortes que van entrando, es decir, que van agregando alumnos que necesitan que los supervisores se ocupen de ellos, o los jefes de trabajos prácticos, o lo que ellos tengan que hacer. En los países que tenemos cupo y control continuo es mucho más severo. Los alumnos deben terminar sus estudios en el tiempo previsto. Un alumno que no tiene promoción de un año al otro queda fuera de carrera. No puede retomar un año, son situaciones excepcionales, eso específicamente en Canadá. No pueden retomar el año, pueden si no aprueban un examen, pueden retomar un examen, pero si no lo aprueban en los 15 o 20 días de la del primer fracaso, quedan fuera del programa y quedan fuera de la Facultad de Medicina. Es severo, no es así, es la realidad, yo la describo tal que es. Además, es importante tener sistemas que permitan la identificación precoz de candidatos con problemas académicos potenciales o demostrados, y si fuera posible antes de la admisión a estudios universitarios, porque evidentemente puede haber estudiantes que tengan problemas de comportamiento, problemas de adaptación y demás, y hay sistemas que permiten identificarlos, a veces no en el momento del ingreso, pero sí cuando comienzan los estudios, y en ese momento hay distintas estrategias para poder ayudarlos. Ahora, como les mencioné, en Canadá los gobiernos provinciales determinan el número de plazas disponibles en función de los recursos, y los recursos tienen que ser educativos, financieros y de las exigencias futuras del país en lo que concierne a los recursos humanos en salud. Ahora, ¿cuáles son, luego de esta larga introducción, pero para contextualizar la problemática, cuáles son los métodos de selección? Se los voy a mencionar todos los que se están usando y que se usan en muchos países, y los sorprendentes, porque eso es parte de mis tareas de investigación y de análisis, es de analizar los distintos métodos de selección que se utilizan. Y lo sorprendente es que hay tradiciones, y que aunque hay muchos métodos que se muestra que no tienen ninguna validez predictiva, se siguen utilizando de cualquier manera. Y bueno, es así la vida, es así la realidad, y contra realidades uno no puede hacer a veces gran cosa, salvo en los medios en el que yo puedo tomar decisiones más ejecutivas. Pero las evaluaciones cognitivas o cognoscitivas se usan mucho las notas de preuniversitarios y de escuelas secundarias, y hay en Inglaterra hay uno que se usa, que es el UMS, en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos es el GPA, que es el Grade Point Average, que es el promedio de la escuela secundaria o preuniversitaria, pero como les comentaba, es que no se pueden comparar de una institución al otro, es decir, que hay estudiantes que vienen de una institución que tienen un promedio, y otros que vienen de otras instituciones tienen el mismo promedio, pero el significado de esos promedios son totalmente distintos de una a otra. Eso estoy seguro que debe ser un problema que se plantea, y sí también en la Argentina. Hay toda una serie de test de aptitudes que se están usando y que son también muy populares, el SAT, el MCAT, que probablemente muchos de los estudiantes, o quizás algunos de ustedes, si fueron a hacer una residencia en Estados Unidos, tuvieron que pasar el MCAT, que da acceso al USLMI, que antes se llamaba el Foreign, lo llamaban en América del Sur, pero que es el Medical College Admission Test, que es muy popular, que se usa también. Les voy a hacer un comentario dentro de unos minutos. En el Reino Unido tienen otro test que se usa en Gran Bretaña, en la India, en Pakistán, en Hong Kong, en Sudáfrica, en las facultades de medicina del Caribe. En Australia tienen otro, en Israel tienen otro. Son todos test de aptitudes. Hay muchísimos países que no los usan, pero el que más ha sido estudiado y analizado es el MCAT, que se usa, y lo sorprendente es que no predice bien los logros finales y tampoco el comportamiento en residencia y en práctica profesional. Hay muchos trabajos publicados en Medical Education, que es la gran revista, es el equivalente del New England Medical Journal en educación, que muestran que el MCAT no es un buen predictor. Sin embargo, todas las facultades de medicina de los Estados Unidos, que hay 140 y tantas facultades de medicina, usan el MCAT, y varias de las facultades en Canadá
de habla inglesa también usan el MCAT como parte de la decisión, salvo que en Canadá, ahora les voy a mostrar en un instante, lo usan de una manera un poquito particular. ¿Por qué? Porque el MCAT tiene 4 subtests, pero en Canadá solo se tienen en cuenta 2 de los subtests, que si yo comparto por lo menos conceptualmente, aunque no se ha demostrado que esta parte sea más predictora que el resto, pero que son los fundamentos psicológicos, sociales y biológicos del comportamiento, es uno de los subtests, y el cuarto, que me parece muy importante, porque además quizás mi sesgo, porque es parte de mi investigación personal, que es análisis crítico y capacidad de razonamiento. Hay otros tests que se usan, creo que en Argentina hay algunas facultades que usan algunos de estos tests, que es el Minnesota Multifaceted Personality Inventory, el Myers-Briggs Type Indicator, el Lassie Test, el Big Five Factor Model. Se usan muchísimo también. Los resultados son contradictorios. Hay publicaciones que dicen que son predictores, hay publicaciones que dicen que no son predictores, sobre todo el Lassie Test, pero se siguen usando, hay facultades que les usan, facultades que no los usan. Nosotros en Canadá no los usamos. Luego se ha hablado mucho de la inteligencia emocional en medicina, con distintos modelos, y entonces hay el modelo de la inteligencia emocional, que es la autopercepción para percibir, identificar y controlar las emociones propias y las de los otros, que es tan importante en medicina, lo que es empatía, lo que es entender al paciente, ver las emociones y demás. Pero no, también es algo muy contradictorio. Ha habido artículos muy importantes, sobre todo de Eva, que es el actual editor de Medical Education, y Reger, que es uno de los grandes investigadores en todas estas áreas, y ellos muestran que hay poca validez, poca confiabilidad y correlaciones casi nulas con otras variables. Pero se siguen usando. Y la entrevista. La entrevista es el modelo más utilizado a través del mundo. Yo creo que no debe haber muchas facultades de medicina en que en algún momento no haya entrevistas, que sea para admisión en facultad, para admisión en residencias, durante las residencias y en distintas otras actividades. Hablo siempre del mundo médico. Son populares y sin embargo no son confiables y no tienen ninguna capacidad de predicción. Las entrevistas están muy sesgadas y todo muestra que 2 entrevistadores llegan con el mismo entrevistado, aún con entrevistas muy estructuradas, a decisiones que son distintas. Es decir, que lo que uno llama la correlación interjueces es muy baja. Pero se utiliza, como tantas cosas, hay tradiciones que hacen que se sigan utilizando. Pero acá llegamos a algo totalmente distinto, que son las mini entrevistas múltiples. Las mini entrevistas múltiples fueron desarrolladas como muchas cosas que se desarrollan en educación médica en la Universidad McMaster, que está en una ciudad que se llama Hamilton, cerca de Toronto. Es ahí donde nació también todos los currículos integrados, el aprendizaje basado en problemas. Ha sido realmente la facultad de medicina revolucionaria desde su comienzo, y lo sigue siendo. Es una de las grandes facultades de medicina del mundo. Ellos han desarrollado lo que se llama mini entrevistas múltiples, que son toda una serie de situaciones simuladas en las que se miden y se observan toda una serie, son toda una serie de simulaciones en que se evalúan elementos no cognitivos, conocimientos de aspectos de profesionalismo, de ética, de empatía, de comunicación. Son múltiples observaciones con múltiples observadores, y se ha convertido realmente en el modelo y el instrumento que en este momento se está utilizando muchísimo en Canadá, en todas las facultades de medicina, en el mundo anglosajón se está utilizando de más en más, que miden en particular habilidades no cognitivas, pensamiento crítico, razonamiento, ética, empatía, aspectos de profesionalismo, entre otras cosas. Además es muy interesante, yo he sido observador de estas, funcionan muy muy bien, además es lindo trabajar con este modelo. Miden muy bien y de manera unidimensional habilidades de razonamiento en profesionalismo.
y tienen, y eso es lo fundamental, muy buen poder predictor del desempeño clínico. Luego, en todos lo que son las rotaciones clínicas, y también se están utilizando mini entrevistas múltiples durante la formación en residencias clínicas. Hay mucha literatura que se ha hecho, hasta hemos hecho evaluaciones interculturales porque ha sido desarrollado en inglés, y por supuesto queríamos ver si también en el mundo de habla francesa, que es donde yo me muevo principalmente en lo predoctoral, queríamos validarlo también de manera intercultural en el mundo de habla francesa, y no solo ha funcionado bien, sino que también se ha convertido en el elemento fundamental para las decisiones de admisión en Facultad de Medicina. Ahora se está discutiendo además en otro aspecto de las admisiones, que es ampliar el acceso a la Facultad de Medicina. Se ha convertido en las facultades de medicina modernas, y creo que eso hasta es no discutible, que es un aspecto indispensable por consideraciones sociopolíticas. La extrema competición para entrar en Facultad de Medicina significa que ciertos grupos tienen menos posibilidades de estar representados. En Inglaterra se trata de acrecentar la diversidad socioeconómica. En Canadá, Australia y Nueva Zelanda hay un verdadero interés en aumentar la representación de estudiantes de los grupos de primeras naciones, de los aborígenes, de los esquimales y de la población rural. Y de esto no hay ninguna duda, porque aunque uno no puede rehacer la historia, creo que estamos convencidos, yo estoy muy involucrado en estas cosas, que hay que de cierta manera compensar los desastres que los civilizadores han hecho a las primeras naciones, a las naciones primitivas de los países que ellos han conquistado, y es muy fuerte esto en este momento en Canadá, en Australia y en Nueva Zelanda, y hay todo un movimiento muy fuerte, no para disculparse de lo que se ha hecho en otros periodos de la historia, pero sí de compensar cosas que no tendrían que haber pasado y que ahora podemos compensarlas. Y entonces todo esto está en relación con la concientización del mandato que concierne la responsabilidad social de las facultades de medicina. Esto ha sido muy bien desarrollado por Charles Bowlen y Waller. Charles Bowlen ha sido una de las autoridades máximas de la Organización Mundial de la Salud en Educación Médica, sobre todo en los países subdesarrollados. Él creó el concepto de responsabilidad social, de accountability y en la acreditación y en la responsabilidad social de las facultades de medicina. Y es de cómo facilitar el acceso, y ya estoy llegando a los 2 minutos que me faltan. Uno de los desafíos actuales es facilitar el acceso a las facultades de medicina sin disminuir los estándares, realizar evaluaciones a medida, en relación con el compromiso y la responsabilidad social de las facultades de medicina, y en relación con las primeras naciones, con los esquimales, los aborígenes y las poblaciones rurales. En Canadá tenemos un programa muy importante que se llama 2004-2020, los australianos también, salvo que se llama programa 2004, y que está dando resultados muy interesantes de incorporar individuos de las primeras naciones a facultades de medicina, y ellos vuelven a sus comunidades, y tiene impacto mayor en la calidad del ejercicio médico, y hay muchas publicaciones al respecto. Finalmente ha habido luego de la conferencia en educación médica de Ottawa en 2010, la reunión de un grupo de reflexión muy importante que han hecho un consenso y una recomendación al final de la conferencia de Ottawa. Es muy interesante, además me da mucho placer porque uno de los especialistas es Ángel Centeno, que probablemente ustedes conocen, que él es profesor en la Facultad de Medicina Austral, y es un educador médico a nivel internacional, y él formaba parte de esta comisión, y han dado toda una serie de recomendaciones, que es crear un blueprint claro del contenido de la selección, utilizar evidencias a partir de los estudios psicométricos y de modelos reconocidos para informar acerca del proceso de selección, asegurarse la congruencia entre la selección, el programa de estudios y la evaluación, y utilizar procedimientos claros para decidir de notas de corte y para tomar decisiones. Pero lo que no hay que olvidar es tener en cuenta el impacto de la selección.
Y para venir, bueno, en la provincia de Quebec, en el contexto canadiense, en particular en mi provincia, 50% de la nota de ingreso de aceptación es el promedio estandarizado de los colegios y 50% es el resultado de las mini entrevistas múltiples. Y con estos dos elementos que sabemos que son predictores, decidimos de la admisión en Facultad de Medicina. Ahora, en conclusión, para los criterios de admisión, en el título de mi charla dije ¿por qué? Esto no es restrictivo, por supuesto, pero yo pienso que es indispensable adecuar las admisiones a la posibilidad institucional de proveer una buena formación. Si admitimos 1000 cuando podemos ocuparnos de 100, no es posible. Es decir, si no podemos dar toda la fuerza institucional con recursos necesarios para dar la buena formación, no se debe proceder. Hay que seleccionar los candidatos con las mejores capacidades potenciales para ser buenos profesionales y además en función de las necesidades definidas de una buena planificación de recursos humanos en salud. ¿Y para qué? Bueno, la formación profesional debe estar en relación con la evolución de la sociedad en la que el profesional desempeña sus actividades. La formación debe evolucionar en función de las necesidades y de las expectativas de la población. Por el ejemplo que les doy, por ejemplo, es de haber ampliado los ingresos a grupos poblacionales que hasta hace relativamente pocos años no tenían ningún acceso a nuestras facultades de medicina. Asegurar la responsabilidad social de las instituciones. Tenemos responsabilidad social y debemos tener imputabilidad social también. Es decir, la relación con la imputabilidad tanto de los profesionales como de las instituciones de formación. Y de una manera muy personal, quería decirles cuál es nuestra realidad. Es una sola laminilla que queda, y estoy exactamente en el tiempo que queríamos. ¿Cuál es mi realidad? Que no es que, para que vean que tenemos ciertas facilidades para poder funcionar. En mi provincia, no en el país, en mi provincia el presupuesto que está en curso este año es de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares es el presupuesto de la provincia. Está publicado, no invento yo, se va por la página web. De esos 100.000 millones de dólares, para educación van 21.000 millones de dólares por año para educación y 38.000 millones de dólares para salud y servicios sociales, lo que significa que estos dos rubros representan 58% del presupuesto global. Es decir, que eso nos da todo un medio de trabajo, de crecimiento y de desarrollo institucional que es absolutamente fenomenal. Bueno, les agradezco la paciencia que han tenido en escucharme, la paciencia de haber venido a este encuentro que realmente me llena de orgullo y me llena de emoción que la Academia Nacional de Medicina haya pensado invitarme a formar parte de ella, estando en el otro extremo del continente. Así que muchas gracias. Los que estamos en el extremo del continente somos nosotros, Carlos, que es el fin del mundo, más o menos. Adelante. Tenemos algunos minutos. Si alguien quiere hacer algún aporte o pregunta o opinión. Sí, doctor. Una pregunta. ¿Cómo nivelan la escuela secundaria? Tengo anécdotas muy interesantes, por ejemplo, del ingreso a Alemania, y usar una escuela secundaria más accesible para poder después ingresar a la Facultad de Medicina. Bueno, ¿Cómo resolvieron ese problema? Es una pregunta totalmente muy pertinente. Claro, se planteó. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos 52 colegios, de los cuales muy buenos colegios están muy centrados en ciencias humanas y muchos colegios están centrados en lo que llaman ciencias puras, ciencias biológicas, pero todos tienen lógica, filosofía, literatura, sean inglés o sean francés, pero tienen todas materias comunes, pero además tienen otras materias que son científicas.
cómo trampeaban, es tan competitivo el ingreso, que creo que de mi charla es evidente, tan brutalmente competitivo el querer entrar en Facultad de Medicina, que los chicos que querían entrar en Facultad de Medicina iban a los colegios a tradición humanística y tenían muy buenas notas en las materias científicas, que son las que a ellos les interesaba. Y cómo se normalizaban las notas al interior del colegio, ellos tenían notas mucho más altas que las de los colegas. Entonces tenían preferencia, trampeaban el sistema. Entonces ahora se ha desarrollado, es un modelo estadístico que es complejo, pero que funciona muy bien, que se llama normalización R, que se tiene acceso muy fácilmente en la web, está descrito en el sistema canadiense, que es una normalización que neutraliza totalmente esas diferencias al interior de los colegios. Y entonces crea una nota única que es comparable entre todos los colegios. Y es al interior de esa nota única que los candidatos están en el percentil 92, 93. Ni siquiera se presentan. Y aún así, estando en percentil 92, para arriba, los que conocen no se acuerdan las estadísticas, del 92 para arriba entra el 10%. Hay 90% que aunque los tienen, no entran. Pero es la manera de neutralizar, es un poco en el sentido de lo que usted me está diciendo. Hay modelos estadísticos que permiten... En Harvard es parecido, ¿no, Carlos? En Harvard es parecido. Ahora en Estados Unidos están usando modelos que son similares, porque, por supuesto, el entrar como he dicho, entrar en el camino de Facultad de Medicina, sobre todo en América del Norte, en los países nórdicos y anglosajones, es, yo no diría sacar la lotería, porque en general los que entran también quieren ser médicos, no es que simplemente por el prestigio social que pueden tener siendo médicos, pero es muy difícil entrar. Entonces tratan de por todos los medios poder pasar a través del sistema. ¿La relación entre los porcentajes de sexos cómo es? Entre varones y mujeres. Bueno, es un fenómeno en este momento mundial, la feminización muy fuerte de las carreras de medicina. No se hace ningún tipo de discriminación. He conversado ayer con algunos de los colegas porque aparentemente hay una feminización muy importante también acá en la Argentina. En Canadá se han tomado decisiones sociales. El tipo de práctica de las mujeres, ahora van a carreras no tradicionales también, ortopedia, cirugía, urología van mujeres también, pero el perfil de práctica es distinto. Las mujeres protegen mucho más horarios y demás, lo que tiene impacto en el sistema, que hace que ha habido que adaptarse. El impacto más grande no es en el perfil de práctica, el impacto más grande es en las jóvenes médicas que comienzan su práctica o que están en residencias o a final de residencias, porque a veces en un grupo particular, y eso son como todo lo que pasa en el azar, puede haber 6 médicos de planta, 4 jóvenes mujeres y las 4 embarazadas al mismo tiempo. Y en Canadá tenemos licencia de embarazo de 1 año. No necesariamente van a tomar 1 año, pero ustedes que son médicos, muchos de sala y que conocen cómo funciona, imagínense cuando hay 6 profesionales, que 4 salen del sistema, el impacto es mayor. Mucho más que el perfil de práctica, que tiene relativamente poco impacto. Pero sobre todo en nuestras colegas jóvenes con sus embarazos que tienen, pero se las reemplaza. Es decir, el sistema es así. Pero hay en mi facultad de medicina, la que ahora yo ya me he jubilado, pero este año entraron 70% de chicas. Evidentemente no hay ningún tipo de discriminación. No, ninguno, absolutamente ninguno. ¿Alguna otra pregunta, opinión? El doctor Del Bosco. Bueno, interesantísimo, doctor, pero comprendo y entiendo a través de lo que usted explicó lo estricto, lo riguroso, también lo justo del sistema de selección. Ahora, cuando usted se refiere a facilitar la incorporación de minorías o sectores históricamente postergados, ¿cómo se compatibiliza eso con esta rigidez y esta exigencia? Pero se lo selecciona
¿Se les pide menos? No, pero se tienen cupos que antes no había, y entonces por el sistema social ni se presentaban, porque había una cierta discriminación que ahora ha desaparecido totalmente, ni siquiera se presentaban, entonces tienen puestos protegidos para ellos, y ahora se va mucho más allá. En este momento mi facultad y en el Pacífico, en Colombia Británica, British Columbia, se han abierto antenas de la facultad en zonas alejadas. En Quebec, en una zona nórdica de Quebec, en la que hay, como ahora ya tenemos también egresados, que son esquimales y que son nosotros llamamos primeras naciones, no sé cómo los llaman ustedes acá, pero que son egresados de esos grupos, originarios, son egresados y culturalmente forman parte de esas comunidades, regresan a las comunidades y forman, no en todas las materias, no en todas las... Nosotros solo tenemos currículums integrados, no tenemos currículums por materias, pero entonces trabajan con estudiantes de las comunidades que después vienen a las ciudades. Y eso está en British Columbia tiene una en el norte de la provincia, y nosotros también tenemos una de nuestra facultad, y la Facultad de Medicina de Sherbrooke, que es otra facultad de medicina de la provincia, está también abriendo en una zona nórdica una antena que reciben 12 o 15 estudiantes por año. Están muy satisfechos, la selección es rigurosa y están muy satisfechos. Y el gobierno está muy satisfecho también. Perdón, y un segundo punto, las escuelas de medicina de Canadá, ¿son todas públicas? Todas. Todas públicas. Todo público. Bueno, el sistema... ¿Gratuitas, aranceladas? No, no son gratuitas, pero nadie deja de entrar por razones financieras. Para los nativos de la provincia, que cada provincia tiene preferencia a sus propios, la gente de la provincia, un poco como no se puede comprar, es muy distinto a Estados Unidos, pero es un sistema similar a Estados Unidos. Para los candidatos de la provincia es relativamente barato, porque es entre $3,000 y $4,000 por año, y tienen becas o tienen préstamos. Pero para aquel que no es de la provincia es entre $7,000 y $10,000, y para estudiantes extranjeros es $40,000 a $50,000 por año, que es el verdadero costo de... Jamás pensaríamos que puedan venir estudiantes de otro país a estudiar gratis a Canadá. Tienen que asumir los costos, por supuesto. Además hay otro tipo de control, porque pueden venir, pero no pueden pasar los exámenes de certificación, es decir, no pueden luego quedarse en Canadá, tienen que volver a sus países de origen. Si quieren venir si son médicos inmigrantes, eso es totalmente otro sistema de admisión y de control, del que yo justamente formo parte, del sistema de reválida y de incorporación de médicos extranjeros al sistema canadiense. ¿Contesté su pregunta? Sí, muchas gracias. Estamos en tiempo, así que le agradecemos a todos ustedes la presencia en esta sesión, y muy especialmente al doctor Brailovsky por esta extraordinaria lección que nos ha dado, con ese espíritu evidentemente docente que tiene, y recordarle que esta es su casa y que cuando pase por este extremo continental de Buenos Aires se dé una vuelta y quizás también pueda darnos alguna charla o conferencia. Está invitado, y recuerde que esta es su casa. Muchas gracias. Luego me ocupo.